en cuanto son pasajes que afirman algo que tienen que ver con el poder profético. Ezequiel 2:7, Ezequiel 3 del 1 al 10 y Apocalipsis 10 del 8 al 11. Necesitamos poner tres fundamentos acerca de la identidad de los profetas. Uno tiene que ver con el profeta que es Roe, otro tiene que ver con el profeta que es Chosen y otro tiene que ver con el profeta que es Navi. Este fundamento profético habla de diferentes tipos de particularidades o acciones o conductas por parte de los profetas. Las raíces que identifican el nombre del profeta precisamente definen el oficio. La raíz que es Roe, que les doy algunos pasajes para que después puedan leer ustedes en su casa. Génesis capítulo 15, versículo 1. Es el profeta que recibe en ese momento sueños. Génesis capítulo 28, versículo 12. También es un profeta que recibe revelaciones en esos sueños. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 15 al 17. Este profeta Roe, del que habla en estos pasajes bíblicos, es un profeta que es vidente, ¿sí? Puede percibir el futuro en imágenes que son claras a su espíritu para dar una interpretación precisa acerca de lo que viene. Por eso a muchos profetas en la Biblia se los llama videntes, ¿sí? Porque un profeta de oficio o de raíz Roe es un profeta que tiene o está ligado a la videncia, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? No son todos los profetas videntes, pero hay una raíz que liga a varios profetas que tienen que ver con este nombre que es Roe, R-O-E-H. Entonces, tienen los ojos ungidos para mirar, para ver el futuro, y son los que pueden dar un mensaje que es certero. La segunda raíz de los profetas es Chosen, C-H-O-S-E-N, Chosen. Y este es un profeta al cual su espíritu le da la interpretación de las experiencias vividas. Es alguien que tiene una vida de experiencia profética, ¿sí? Toda su vida nada le pasa por casualidad, nada hace por casualidad. Su vida es una manifestación profética. Algunos pasajes les puedo dar en 2 de Samuel capítulo 23, versículo 2. Afirma que hay un sello característico que señala la fuente de sus palabras, donde el hombre usa esta palabra. Él dice: he aquí, el Señor dice. Ese tipo de profeta que buscaba y hacía este tipo de afirmaciones para decir esto es lo que dice el Señor, eran profetas ligados a esta raíz profética llamada Chosen. Es el profeta que puede recibir una palabra de parte del Señor, tanto en visión, en sueños, en revelación, o directamente en voz audible por el Espíritu Santo. De la misma manera, es un profeta que puede interpretar las lenguas y también puede decodificar un mensaje profético. ¿Estamos bien? Amén. Y la tercera raíz profética por la cual se mueven los profetas tienen que ver con el profeta Navi, N-A-V larga I latina, Navi. Esto significa, o es un verbo que identifica otras de las operaciones que desarrolla un profeta por el Espíritu Santo. Y este tipo de profetas es el que tiene una misión específica para declarar, para hablar lo que Dios le da para decir a los hombres. Es el profeta que habla sobre territorios, es el profeta que tiene una misión específica para territorios específicos que Dios le da, ¿sí? Hay muchos de estos en la Biblia, que algunos son inclusive paralelos en el tiempo. Hay otros que están por tiempos determinados por Dios para traer gobierno profético a la tierra y a tierras específicas, no a todas las tierras. Pero este profeta Navi es el que desarrolla
el Espíritu Santo en él con una abundancia de palabras que son traídas desde el Espíritu. No tiene que ver con facultades naturales. Este es alguien que está lleno de facultades que son facultades divinas. En Génesis 49, del versículo 1 al 27, hay un término allí que está expresado, el verdadero significado de la Biblia. Allí en la parte donde ponen profeta es Nevim o Nevihim con 2 i. Nevihim es una raíz que precisamente sale de la raíz Navi, que es la palabra con la cual se llamaban a los profetas. Con cualquiera de estas 3 palabras podía llamarse o pronunciarse a uno de los profetas que eran contemporáneos en la Biblia. Estas son las 3 raíces de un espíritu que es profético. Entonces, un profeta, ya sea de oficio, ya sea que tenga un don profético, o ya sea que pueda interpretar o manifestar la unción profética, tiene necesariamente que tener una de estas 3 raíces. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Amén. No todos tenemos el oficio de profeta. Hay gente que tiene un oficio de profeta y con ese oficio está llamado para ser profeta. Otros no tienen el oficio del profeta, pero sí tienen un don profético, y ese don profético lo pueden usar cuando el Señor activa el don, cuando el Señor quiere ministrar, cuando el Señor quiere usar ese don profético que está en la persona. El don puede darle visiones, puede darle sueños, puede darle premoniciones, presentimientos y todo eso que nosotros decimos, me parece que Dios me está mostrando, y ese me parece finalmente termina siendo algo certero, porque hay dones que son proféticos en nosotros. De hecho, usted y yo somos una generación profética. Por lo tanto, hay dones proféticos que tienen que activarse. Y también puede haber la percepción o la sensibilidad de la unción, que es profética. Cuando está la unción profética en un lugar, todo el mundo puede profetizar. Cualquier persona puede ser tomada por el Espíritu de Dios para declarar una palabra que es una verdad divina. De hecho, bíblicamente, Saúl profetizó por causa de una compañía de profetas, al punto tal que en la Biblia dice, hasta el día de hoy, la gente se pregunta cómo Saúl también profetiza, porque Saúl entró en una compañía de profetas, y por causa de la unción profética que irradiaba la compañía, el hombre pudo profetizar. Ahora, eso no lo hizo a Saúl un profeta, ni tampoco lo hizo un hombre con dones proféticos. Simplemente el hombre fluyó en una unción que estaba ahí vigente y manifiesta. Entonces, el problema de gente que absorbe la unción y profetiza es cuando cree que tiene un don profético o que tiene el oficio del profeta. Entonces, para eso necesitamos el entrenamiento, escuelas de profetas, escuelas que le den formaciones a la gente que tiene dones proféticos, las escuelas que nos enseñen a nosotros el protocolo del profeta, que realmente falta muchísimo en el cuerpo de Cristo, al punto tal que uno de los espíritus que se denuncia actualmente es el espíritu de Balaam, el espíritu donde se lucra con la profecía para obtener ganancias o para obtener dinero. Entonces, ese espíritu que lo denuncia Judas en el libro donde él escribe, es el espíritu que lo nombra junto a otros 2. El versículo 11 de ese capítulo 1, donde está hablando de los que toman la gracia como libertinaje, ¿sí? Los que van haciendo cosas que son indebidas, los que blasfeman contra las autoridades superiores cuando reprenden espíritus que no tienen la autoridad de reprender. Y todo eso pone como ejemplo a Miguel el arcángel peleando contra Satanás por el cuerpo de Moisés, y de repente Miguel reprende, pero no es él el que reprende, sino que la declaración es: el Señor te reprenda. Y esa declaración hace que Judas entienda
que hay una autoridad espiritual y una forma y manera de hacer las cosas en el ámbito del espíritu. Entonces dice el versículo 11 o el versículo 10, vamos a leer: porque estos blasfeman de cuanta cosa no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos que han seguido el camino de Caín. Ayer hablamos un poco del espíritu cainita. Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mire, no es que Judas ese día estaba de mal humor y le empezó a pegar palos a todos. Lo que este hombre está haciendo es denunciar tres espíritus que están trabajando en esa época en la iglesia. En la época de Judas estaban trabajando estos tres que seguramente seguirán trabajando mientras se les sigan abriendo las puertas que se le abren. Pero de los tres que nombra a Caín, nombra a Balaam y nombra a Coré. Caín, Balaam y Coré son tres espíritus que se disfrazan de un montón de cosas dentro del cuerpo de Cristo para trabajar contra la iglesia. Ahora dice Judas, muchas de las cosas que están haciendo la gente, y él nombra todo lo que están haciendo y después le dice, lo que sucede con estos es que están influenciados por tres espíritus. Uno es el de Caín, otro es el de Balaam y el otro es el de Coré. El de Balaam está vigente. ¿Cuánto conoce gente que usa la profecía para obtener dinero? Entonces está vigente el de Balaam. Dice, se lanzan por lucro, lucran con la profecía y caen en el error de Balaam. Ahora, ese espíritu está vigente en la iglesia. Entonces, denunciar eso no tiene que ver con que usted honre. La honra al profeta no tiene nada que ver con el lucro. El lucro nace de la motivación del corazón del profeta. La honra nace del que quiere honrar al profeta. La honra nacería de mí en cuanto yo quisiera honrar a un profeta y darle la ofrenda. Pero en cuanto nace del profeta que yo lo honre, eso es lucro. Vamos a esto. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción que tiene que ver con los profetas? Bueno, le termino de definir el profeta Navi. Navi es una palabra que viene del hebreo y significa traer un mensaje que se considera mensaje divino entre los seres humanos. Eso significa la palabra Navi. Es un profeta que, cumple las misiones, lejos de un razonamiento, es el que puede traer la palabra a la audiencia. Eran los que causaban el temor y la reverencia de las ciudades. Cuando entraba un Navi de esto a una ciudad, no entraban para decirles Dios les ama, Dios te va a prosperar. Toda la profecía que nosotros usamos ahora que son de la gracia, no las tenían esto en sus bocas. Entraba uno de esto a la ciudad y la ciudad empezaba a temblar. ¿A qué hora va a abrir la boca el profeta, el Navi este que entró? Porque cuando ese abría la boca era mayormente para traer un juicio de Dios y un ordenamiento de Dios a la ciudad. Ahora, nosotros entendemos que si Dios quiere manifestar eso a la boca de un profeta, lo va a hacer de alguna manera, porque las tres raíces están vigentes, ¿sí? Las tres raíces proféticas están vigentes. Tanto el que puede recibir la visión, el sueño, el que puede interpretar el mensaje, el que puede ser un vidente, como también el que puede traer una palabra de ejecución. El tema de Balaam es interesante, donde está escrito en Ezequiel capítulo 13 que se usan profecías que no nacen del corazón de Dios. Dice Ezequiel 13:17. Hablándole a Ezequiel, el Señor le dice: tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Escuche esto, porque pareciera que Dios estaba enviando a un profeta a profetizar contra otros profetas. Si usted lee con cuidado, dice Ezequiel, ahora profetiza contra esas gente, contra esas hijas del pueblo.
y di, así ha dicho el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y que hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Y también profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dándole vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis almas al vuelo, y yo las libraré de vuestras manos y las soltaré para que vuelen como las aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Este era un hombre profeta, Ezequiel, hablándole a un grupo de profetas que estaban cautivando a Israel con profecías. Dios se cansa de la situación porque dice: no puede ser que mi pueblo esté cautivo por creer las profecías que se les están dando. Y las profecías que se le estaban dando estaban haciendo que los profetas profetizaran por los frutos que recibían. Entonces dice: ustedes están profetizando por la cebada que reciben, están profetizando por el pan que reciben. Entonces la denuncia de Ezequiel dice: ¿cómo es que pueden poner vendas en las manos y velos en la cabeza de los pueblos? Porque la profecía, por eso anoche dimos un principio bien fuerte acerca de la ley de la atracción. Todo lo que usted cree le va a venir encima. Por eso es que si usted cree una profecía que no es cierta, la profecía se le viene encima también. Y si esa profecía viene con intención de ponerle una venda a sus manos, lo que usted va a quedar es cautivo, atrapado. Es como ponerle las esposas que usan los policías. Usted queda con sus manos juntas. Esa era la forma de amarrar a alguien, para dejarle las manos inmóvil. Las vendas sobre las manos son las vendas que atan las manos y no permiten absolutamente hacer nada que tenga que ver con trabajo, con progresar, que tenga que ver con el desarrollo de frutos de manos. Hay profecías que sujetan, que maldicen las labores. Ahora, esas profecías, lo lamentable de esto es que no estaban saliendo de los filisteos o de los egipcios, estaban saliendo del mismo pueblo de Dios. Porque uno puede esperar una profecía de esas que venga del diablo o de un brujo o de esto o del otro, pero no la va a esperar nunca que venga de un pastor o de alguien que es ministro o de alguien que fluye proféticamente, ¿verdad? Entonces el espíritu de Balaam se mete en medio del movimiento profético que tiene la iglesia. Por eso es que usted lo que tiene que tener es el discernimiento para saber cuándo es una profecía que es genuina o cuándo es una profecía que Dios la está reprobando. Dios mismo le dice a Ezequiel: por favor, denunciame este tipo de profecías que están saliendo y que están cazando a mi pueblo. Entonces dice que ponen velos mágicos para la cabeza, es decir, las profecías que pueden llegar a poner una imagen o una visión en alguien que es incorrecto a lo que Dios quiere darle. Es decir, cuando una profecía te pone una visión que no viene de parte de Dios, sino que viene de parte de la inspiración de un hombre, porque dice: estos profetizan de su propio corazón. Es decir, a mí me parece que por el perfil que veo en esta persona puedo profetizar que es un apóstol, y finalmente es la fachada únicamente, porque no es el oficio que el Señor quiere darle o no es el corazón que tiene. Pero finalmente le suelto la palabra y le pongo una venda donde el hombre jamás dejará de ver que es un apóstol, y finalmente nunca Dios lo había hablado así. Entonces, una palabra que es dada livianamente puede poner una venda en alguien que va a cambiarle la visión. Ya nunca esa persona va a ver de otra manera, y todos los que le digan tenés una venda, obviamente quedarán expuestos a ser sus enemigos. Porque alguien que tiene una venda, un velo mágico por causa de una profecía, te va a discutir a muerte, y si le decís que no es así como está viendo en esa venda, te vas a convertir en su enemigo. Entonces los velos mágicos
Y las vendas mágicas en el ámbito del espíritu existen. Y dentro de la iglesia existen. Entonces necesitamos nosotros la habilidad dada por Dios para poder definir el trabajo que tenemos que hacer proféticamente, si queremos trabajar para erradicar el espíritu jezabélico de entre medio del cuerpo de Cristo. Le vuelvo a repetir, entre tanto el espíritu profético no sea genuino, entonces Jezabel tendrá puertas abiertas para poder moverse. Ahora, escúcheme por favor. El Señor le dice: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con las que cazáis el alma al vuelo. O sea, almas casadas, almas enlazadas. Yo las libraré de vuestras manos y las soltaré para que vuelen como vuelan las aves. Ahora el versículo 21: romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Las vendas mágicas son el producto de una palabra profética que nace en el corazón y en el deseo de un hombre, pero no está escuchando la voz de Dios. Es decir, nacen del deseo. Una venda mágica no la trae ni un profeta Nabi, Chosin, ni vidente, ninguno. Una venda mágica nace de una palabra profética que yo invento adentro de mi corazón sin escuchar la voz de Dios. Las vendas mágicas atan las manos, atan los pies, inmovilizan a sus víctimas. Es decir, que una venda mágica puede ser muy bella al escucharla, porque te están prometiendo todas las riquezas, todo el oro y todo un montón de cosas, pero finalmente cuando te das cuenta que no hay avance y estás creyendo la palabra, entonces decir: pero si yo creí, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no sale esto? ¿Por qué no sale lo otro? ¿Por qué no avanzo, no crezco? ¿Por qué no se dan las cosas, no se abren las puertas que no le permiten a usted avanzar? Entonces hay cosas que pueden detenerte solo por creerlas. Los velos son los que ponen prisiones en la mente. Una persona que tiene un velo mágico mayormente es una persona que no puede salir de una prisión mental. Vio que nosotros tenemos como conducta y como dicho que y dice: qué duro, que fulano, qué duro, que mengano, y le hacemos. Pero el tema no es la dureza de la mente, el tema es la prisión que está posicionada en los pensamientos y en los argumentos. Un velo mágico pone prisiones en la mente. Entonces una palabra profética te puede sujetar a una prisión mental. Yo he visto mucha gente en ese estado, creyendo cosas que no son reales, y que Dios te dice: jamás le hablé eso nació del corazón de alguien que le estaba pidiendo una ofrenda. Velos mágicos forman un mundo de fantasía. Los velos mágicos forman un mundo de mentira. Las vendas mágicas son ataduras y los velos mágicos son ceguera. Ahora, todo eso que está en nuestra mente, dice 2 Corintios 10 versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, no negamos las leyes de los miembros, no negamos las leyes de la mente. Andamos en la carne, pero no militamos en la carne. Ahora, ¿por qué dice no militamos? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas están en la mentalidad del hombre. Las fortalezas no están en ámbitos del espíritu, como un edificio que usted tiene que derribar. Las fortalezas son edificios de pensamientos que están adentro de nuestra mente. Esas son las fortalezas de las que habla el apóstol Pablo. Cuando usted dice: yo voy a hacer guerra espiritual para derribar una fortaleza, no está hablando de ir a pegarle a una estructura espiritual por ahí en el campo o en algún lugar. Usted está hablando de romper un pensamiento que se asentó y tiene gente esclava. El sistema del mundo es una fortaleza que tiene aliados que están bajo el sistema del pensamiento del mundo, y eso genera fortaleza en la mentalidad de la gente. Ahora, dice Pablo: derribando todo argumento. O sea que está hablando de la mente. Los argumentos del hombre están guardados en la mente y en el corazón. Derribando argumentos y toda altivez. La altivez también es un producto mental, pero el orgullo es un producto espiritual. El orgullo es un espíritu
El orgullo es un problema espiritual. La altivez es un problema mental. Si yo soy altivo, tengo un problema con mi mente, me estoy creyendo, o según lo que dice la Biblia, estoy teniendo un concepto más alto del que yo debo tener. Pero si tengo orgullo, tengo un problema en mi espíritu. Ok, derribando argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Entonces, ¿se puede castigar la desobediencia? Claro que sí, pero la condición es que nuestra obediencia tiene que ser perfecta. Satanás no tiene tanto poder sobre nosotros como sí lo tiene nuestra razón. Es decir, nuestra mente tiene más poder que el diablo en contra de Dios. Dios no pelea tanto contra el diablo como sí pelea con nuestra mente. Dentro de nosotros tenemos el problema para que Dios nos haga entender. El peor enemigo del hombre nunca fue el diablo, siempre fue su propia mente. Yo soy el peor enemigo de mí mismo. Amén. Y usted de usted mismo. Porque ahí es donde el diablo trabaja. El campo de guerra espiritual es la mentalidad del hombre. La guerra se desata dentro de la mente del hombre. Entonces ahí está todo el tiempo levantando argumentos, levantando fortaleza, levantando altivez, y todo el tiempo. Mire, la altivez es una reacción de defensa. La mentalidad del hombre sufre inseguridades, por eso es que se levanta la altivez y por eso es que se levantan los argumentos. Imagínese usted su mente como una ciudad. Usted es una ciudad, su mente es una ciudad. Entonces cada vez que quiere entrar información a su mente, usted tiene guardias en esa ciudad que están defendiendo a la ciudad. A esos guardias, que son soldaditos que van a pelear para que no entre la información, se les llama argumentos. Sus argumentos son los soldaditos que defienden la ciudad, que se llama mente, que no le permite entrar la información. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando Cristo se quiere dar a conocer, lo primero que tenemos nosotros que derribar es la fortaleza, y junto con la fortaleza tenemos que derribar los argumentos, y junto con los argumentos tenemos que derribar la altivez. Porque si nosotros no logramos hacer eso, mayormente jamás Cristo se nos dará a conocer. Si usted no puede romper su mente, Cristo no puede darse a conocer. Porque cada vez que Cristo se va a dar a conocer, se levantan los argumentos, se levantan los soldaditos. Dice: esa información no entra acá, y automáticamente genera un pensamiento. El pensamiento es: eso no es de Dios. Cuando generan el pensamiento, eso no es de Dios, Dios dice: sonamos, muchachos, no podemos entrar a esta fortaleza. Ahora escuche, le estoy hablando de su cabeza y de mi cabeza. Los velos mágicos trabajan en nosotros precisamente en ese ámbito donde nosotros formamos y forjamos los argumentos. La destrucción de fortalezas es sobre nuestra mente. Dios te da el poder para destruir las fortalezas que tu mente y mi mente generan. La religión nunca fue mala, ¿sabía usted eso? Los religiosos son los terribles, y a eso se les llama legalismo, se les llama costumbrismo, se les llama religiosidad. Pero esas son fortalezas en la mente de algo que se inició como bueno, pero que se hizo una ciudad impenetrable. Vaya usted a meterle un pensamiento de reino a un religioso, a ver si le entra. Le va a levantar un ejército de argumentos contra lo que usted está diciendo, porque todos esos soldaditos están adentro de su mente para defender esa ciudad y esa fortaleza. Mire, cuando usted entra en ámbitos del espíritu que son profundos, usted se va a dar cuenta cuando usted está hablando, está predicando y está peleando con los soldaditos de la cabeza de alguien. Y se lo digo no porque me haya pasado acá ni nada de eso, no se asuste. Se lo digo porque hubieron momentos en que el Señor me llevó a confrontar la mentalidad, porque el problema no tiene que ver ahí con el espíritu, tiene que ver con la mente. Nosotros somos los receptores, recibimos si queremos, si no queremos no recibimos, cerramos la mente. Ahora, los velos mágicos que se usan mediante la profecía se asientan en las fortalezas de la mente. Por eso es que usted no lo va a poder sacar
a esa persona que se le puso ese velo, a no ser que intervenga el poder del Espíritu Santo, a no ser que intervenga una manifestación del Espíritu Santo, a no ser que venga una palabra mayor. Entonces, si usted va a evangelizar un barrio y en el barrio hay un brujo que le acertó a todas las familias y tiene un poder y tiene un prestigio, si usted no lleva un poder mayor que sea profético, usted no le va a ganar la guerra a ese brujo. Y que no haya hecho sanidades el brujo. Si usted tiene en su barrio un brujo que sanó sordos y ciegos, lo mínimo que usted puede hacer es sanar sordos y ciegos. De ahí para arriba usted gana la guerra, porque es una guerra de poderes, no es una guerra de palabras. Porque ¿sabe cuál es la conclusión de la gente? Estos hablan un montón, pero estos hacen realidades. Me voy con los que hacen las realidades, y los otros están hablando, gritando y no pasa nada, ¿verdad? La gente analiza eso. Usted tiene un poder mayor, por lo tanto usted tiene que ir y manifestar un poder mayor. Algo tiene que pasar con las tinieblas que están establecidas. Algo tiene que pasar con el gobierno que está establecido. No puede ser que nosotros gritemos y Satanás diga: ¿y esto qué les pasa? No. Tenemos que ir y manifestar un poder mayor. Amén. Entonces los velos mágicos ponen terquedad. Mire, la obstinación es un espíritu. La obstinación es jezabélica. Una persona obstinada, dice la Biblia, es una persona pecadora. Y es como pecado de, ¿qué dice? De idolatría. Un idólatra y un obstinado para Dios es lo mismo. Entonces, la obstinación, la terquedad, el famoso porfiado, tienen vendas y velos mágicos. Porque uno está porfiado, terco, obstinado en algo por lo que ve. Cuando Dios saca la venda y dice: no era así, tenía razón, vengan, ¿dónde están? Entonces la obstinación es una consecuencia de una venda mágica. Le hace creer a la mente algo que no es cierto. Entonces los velos mágicos ponen orgullo, terquedad, hacen prisioneros a la gente, te sacan fuera de sí, te sacan del control. Los velos mágicos tratan de resolver todo mentalmente, con la razón. Los velos mágicos son prisiones dominantes, son prisiones que dominan nuestra conducta. Velos mágicos no nos permiten conocer la revelación de Cristo, porque son los que se levantan cuando Cristo se quiere revelar. Los velos mágicos nacen de pensamientos introducidos a las fortalezas y que pueden ser levantados a veces por una palabra profética que es errónea. Los velos mágicos son los que ponen pensamiento de independencia y de autosuficiencia. En el cuerpo de Cristo Dios ligó a todo el cuerpo de Cristo. No hay absolutamente un solo miembro fuera del cuerpo. Todo miembro es dependiente del cuerpo de Cristo. Amén. La Biblia dice que algunos son manos, pies, orejas y otras cosas, pero todos somos miembros de un mismo cuerpo. Somos dependientes del cuerpo. Ahora, nosotros somos individuales necesariamente. Todos somos individuales, pero no todos somos independientes. Yo tengo mi relación personal e individual con Dios, pero no soy independiente. Entonces, ¿cuáles son los consejos que pueden venir contra las vendas mágicas que son generadas por el espíritu de Jezabel? Por la corrupción de Balaam, por el lucro de la palabra profética. El espíritu jezabélico siempre está buscando establecer gobierno. Es un espíritu que busca gobernar, pero ese gobierno que busca establecer Jezabel es un gobierno impuesto, es un gobierno de control, es un gobierno que viene de autoritarismo, es un gobierno que no da opciones. Cuando Jezabel entra a buscar gobierno, entra para controlar absolutamente todas las cosas. Ahora, en ese control del espíritu jezabélico, nunca este espíritu se va a mover en gente que no tenga autoridad. Siempre buscará las cabezas.
aún desde el antiguo pacto, en los reyes eran los más buscados por este espíritu, porque si tienen la cabeza, entonces tienen al pueblo. El espíritu jezabélico es un espíritu que va a buscar gente de autoridad, por causa de que si llegan a la autoridad, llegan al todo radio que esa autoridad está ejerciendo. El espíritu jezabélico no está en este tiempo actuando simplemente para ver si puede dividirnos la iglesia, o para ver si puede controlarnos los cultos, o para ver si puede controlarnos las canciones que queremos cantar, porque a veces lo adjudicamos tanto que el espíritu de Jezabel se enoja con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice: vos pensás que yo voy a andar haciendo esa pavada. O sea, el espíritu jezabélico se para delante de nosotros y dice: ¿por qué me subestimás así? Hasta le duele la rebajada que nosotros le hemos pegado, porque es un espíritu que está buscando gobierno. Mi hermano, el espíritu jezabélico está buscando la presidencia, está buscando controlar el país, está buscando controlar los países, los continentes, está buscando hacer tratados entre presidencias. El espíritu jezabélico, usted tiene que, siempre que Dios habla de algún espíritu en la Biblia, usted tiene que llevarlo a cómo Dios lo mira. Porque si lo traemos a nuestro radio, nosotros nos movemos con la misma gente todo el tiempo en nuestra congregación, seamos lo que seamos, siempre entonces parece que lo traemos ahí al espíritu y lo hacemos funcionar ahí. Pero no, esto es otra cosa. La manipulación es un síntoma jezabélico, eso está más que claro. Eso no se puede obviar. Siempre que haya una manipulación y control, habrá un síntoma de algo jezabélico. Pero el problema es que el espíritu en sí, el espíritu jezabélico, está buscando más que meterse así en nuestras congregaciones, está buscando ser la voz profética en algo que nosotros estamos considerando que es el reino. El espíritu jezabélico se quiere meter en lo que están edificando los apóstoles, en la edificación del reino, en la edificación de una estructura mental que tiene que ver con que nosotros tengamos una estructura, un patrón de arquitectura para que seamos edificados como casa espiritual. Hay una sola arquitectura, hay un solo plano de edificación. La deformación que han hecho los pensamientos de la iglesia no tiene que ver con el plano original que Dios estableció, que es el reino. Entonces, ideologías hay 20,000 dentro del cuerpo de Cristo, pero la arquitectura y el plano siempre ha sido uno solo. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Seguimos las líneas ideológicas de los pensadores. Entonces seguimos la línea de este apóstol o de este, según las líneas que marquen, es la que nosotros simpatizamos o nos identificamos y son las que seguimos. Pero finalmente Dios ha marcado una sola línea y es el reino. Todo lo demás es ideología de hombre. No hay muchos planos de arquitecturas para edificar un solo reino. Hay un solo plano. Jezabel está buscando pervertir los planos del reino, está buscando ser la voz profética. Tenga en cuenta usted esto: Cristo se manifiesta como el espíritu de la profecía. Jezabel quiere hacer exactamente lo mismo para la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Entra a través de Balaam. Balaam es el que va a hacer lucro con la palabra profética, las ganancias deshonestas, todo lo que usted ya sabe. Y entonces de repente usted, para escuchar la voz de Dios, tendrá que pagar, o tendrá que traer una ofrenda, o tendrá que hacer esto y lo otro, y pareciera que ya no es por honra, ahora es por imposición. Y siempre que haya una imposición financiera, estará el espíritu de Balaam trabajando. Siempre que haya una imposición para que yo te profetice, eso no es de Dios. No nace en el corazón de Dios. Dios no les dio dones proféticos a la gente o a sus hijos o a sus profetas para que los demás les traigan plata. Entonces ahí entra el espíritu Jezabel y dice: ahora yo puedo manejar la iglesia porque la profecía que más está funcionando es la de las finanzas y la gente le está creyendo, entonces vamos a entrar por acá.
los profetas se están corrompiendo. Entonces dice Jezabel: me están abriendo una gran puerta y yo estoy entrando, y ese espíritu entonces comienza a manipular a través de vendas mágicas, de velos mágicos, empieza a generar fortalezas en los pensamientos, en las mentalidades, y ahora ya tiene Jezabel un ejército dentro del mismo ejército de Dios, y ahí se desatan las guerras que son ideológicas. Le doy algunos consejos. Jezabel trabaja por sellos. Jezabel ejerce presión con los sellos que planta. Es un espíritu que planta sellos en la iglesia, y a la gente que tiene sellada es a la que puede ejercerle presión por causa del sello que le pone a la gente. Entonces vimos que habían sellos que eran en la vida espiritual, sellos que tenían que ver con el pecado, sellos que tenían que ver con la herencia, sellos que tenían que ver con las finanzas, sellos que tenían que ver con la castidad, sellos que tenían que ver con la sexualidad, sellos que tenían que ver con todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios nos ha dado poder en Cristo. Cristo, el Cordero, dice la Biblia que es el que tiene la autoridad de romper los sellos. Si usted lee Apocalipsis, cada vez que aparecía un rollo sellado, era el poder del Cordero el que tenía que romper el sello. Ese sello no lo podía romper cualquiera, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni nadie. Ese sello estaba para que fuera roto por el Cordero, por Cristo. Entonces los sellos jezabélicos se rompen en el poder de Cristo. Cristo es el que se manifiesta para romper los sellos. Reconozca usted claramente la voz de Dios. Es una necesidad que usted y yo tenemos para que no haya absolutamente un movimiento jezabélico, un espíritu jezabélico, un sello jezabélico, una señal, un síndrome, un síntoma, todo lo que Jezabel puede generar en el cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos reconocer audiblemente, sensiblemente la voz de Dios. Una persona que reconoce la voz de Dios claramente será una persona difícilmente de atrapar por el espíritu de Jezabel. Por eso es que su misión, su trabajo para hacer es acercarse a Dios cada vez más. Cada vez más métase con el Señor, cada vez más busque al Señor, cada vez más escuche, al punto tal de que usted tenga la claridad de escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios jamás va a ir en contra de la palabra. La voz de Dios jamás va a ir en contra de la autoridad que Él establece. La voz de Dios jamás va a ir en contra de su propósito, de su voluntad. Toda la voz de Dios gira en torno a Él, no en torno a nosotros. Entonces la voz de Dios te va a decir las cosas que son justas. Si usted es sensible a la voz de Dios, entonces difícilmente usted puede escuchar la voz de Satanás o de Jezabel. Si usted quiere ser libre de los sellos jezabélicos, necesariamente usted necesita estar bajo autoridad. Yo necesito estar bajo autoridad. Yo tengo que tener una autoridad, porque si no, yo soy una puerta abierta para que Jezabel venga a través de mi vida. Las maneras que yo le estoy hablando como consejo son de que usted prevenga de que el espíritu de Jezabel venga sobre su vida. Yo tengo que prevenir que el espíritu de Jezabel venga sobre mi vida, porque si yo no me sujeto a una autoridad, termino siendo autosuficiente. Entonces tengo una puerta para que este espíritu venga a controlar a través de mí. ¿Cuántos están escuchando? Amén. Muévase bajo una autoridad, muévase en una relación de paternidad. Necesariamente el espíritu jezabélico no puede entrar donde usted ha asumido una relación de paternidad. Cuando usted tiene una relación de paternidad, entonces usted sabe que puede confiar, usted sabe que puede hablar. Las cosas que se establecen por gobiernos de control mayormente son para ejercer una voluntad propia. Sin embargo, cuando usted se mueve en autoridad y en paternidad, usted no tiene una voluntad propia, usted tiene una voluntad que se llama visión, se llama propósito, se llama trabajo de equipo, se llama visión ministerial de la iglesia. ¿Cuántos están escuchando?
El espíritu jezabélico siempre tratará de plantar una visión independiente. Sin embargo, el espíritu que hablamos todos estos días, que es el espíritu de Elías, nos liga a nosotros a una autoridad y a una paternidad. Trabaje en equipo. El individualismo provoca que se abran puertas a Jezabel. Si yo soy siempre el que hace todas las cosas, entonces no estoy provocando la oportunidad para otros y estoy provocando volverme alguien autoritario. Es más, no permita usted que la gente lo lleve a usted siempre a que usted haga todas las cosas. Los famosos hombre orquesta o mujer orquesta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos abriendo una puerta al individualismo. Finalmente soy yo el que hace todo, entonces no tengo que preguntarle a nadie si soy yo. Pero cuando hay un trabajo en equipo, cuando hay otros que participan, cuando le puedo dar el lugar a otros, entonces yo le estoy cerrando la puerta al espíritu jezabélico. Por más que yo crea que nadie lo puede hacer mejor que yo. Entonces, si otro puede hacerlo, yo le estoy cerrando la puerta a Jezabel y le estoy cerrando la puerta a mi orgullo. Amén. El dar oportunidades o el abrir una puerta a alguien es cerrarle la puerta a Jezabel. En mí, obviamente. Bueno, entonces muévase bajo autoridad, muévase en paternidad, trabaje en equipo. Aleluya. Es necesario esto. Bueno, esta es para los que son autoridades. No imponga títulos con ligereza. Imponer títulos con ligereza mayormente trae problemas jezabélicos. Entonces son consejos para cerrarle la puerta a Jezabel. Hay gente que no tiene problema en imponer títulos. Entonces viene fulano con un don profético, con un espíritu profético, lo que sea. Miren, Cenillosa anduvo uno y era re famoso y andaba por todos lados, pero vino y empezó: vos sos apóstol, vos evangelista, vos esto, vos lo otro, vos acá, vos vas a ser el presidente de una red y vos vas a ser el secretario. Armó toda una red ahí nomás en una noche, el tipo espectacular, toda la gente amén. Y finalmente nunca hubo un equipo, nunca hubo un presbiterio, nunca hubo un apóstol, un sacerdote que respaldara lo que estaba haciendo el profeta. Y se sale del diseño que Cristo constituyó. Él mismo constituyó un equipo para la edificación de los santos. Equipo para edificar santos, no para nombrar gente así como así. Entonces tenga cuidado con la palabra profética que está. O sea, hoy tengo oferta, tengo 5 apóstoles por $1. A ver. Claro, ¿vieron ese tipo de profecía así? ¿Cuántos tienen? Y acá le tiro la camisa, póngame la platita ahí, que yo tengo unos par de apóstoles acá que puedo repartir hoy. Es doloroso, mi hermano. Nos da risa y vergüenza. A mí me da vergüenza ese tipo de cosas en el cuerpo de Cristo. Le regalo 5 ministerios por el mismo precio. Y entonces ahí se ponen los tipos a nombrar gente. No se impongan títulos con ligereza. Sea entendible al momento de profetizar. Si usted, como dijimos hoy, somos una generación profética, hay dones proféticos, hay mantos proféticos, hay oficio, hay un naví, hay un chosen, hay un vidente y todo lo demás. Claro que sí, pero el tema es que tenemos que ser entendibles. Muchas de las confusiones en la iglesia ha sido porque no, vos entendiste mal. Eso yo no dije eso, no es lo que yo te quise decir. ¿Cómo que si vos me lo dijiste porque Dios te habló y me lo profetizaste? Mire, si hay confusión, ¿por qué los pastores no quieren la profecía en la iglesia? Porque genera ese tipo de confusiones. Porque, ¿sabe por qué? Porque los profetas no son entendibles, no hablan claro. Entonces, habla claro, porque dejar una profecía abierta la agarra cualquiera según la motivación del corazón que tiene. Hay profecías que caen bien en cualquier lugar y todo el mundo está feliz, pero cada uno la agarra de acuerdo a la motivación que tiene a esa profecía. Entonces yo le puedo, por ejemplo, le doy un ejemplo. Yo puedo decirle: aquí hay un manto profético para gente que va a agarrar el manto profético, y yo lo veo y yo lo desato y yo esto y lo otro. Y hay gente que lo va a tomar y va a decir que bueno, somos una iglesia profética. Y hay gente que lo va a tomar y va a decir que bueno, yo soy un apóstol. ¿Se da cuenta? La motivación del corazón puede tomar una misma palabra de 2 formas diferentes. Entonces, la necesidad para confrontar el espíritu de Jezabel es ser claros. Mire, yo he hecho callar profetas y decir: para, háblame claro.
Y no, porque rabacando, no, háblame claro, no me confundas. Si estoy escuchando la voz de Dios, necesita escucharla claro. Dios no es un Dios de confusión. Entonces usted tiene la autoridad, si no entiende a un profeta, en hacer rebobinar el cassette y me lo pasas en limpio. Usted tiene la autoridad de hacerlo. Hermano, ¿sabe lo que yo le digo a los profetas cuando salimos en equipo a ministrar, un equipo profético? Le digo, si ustedes no están dispuestos a que su palabra sea juzgada, ni abran la boca, porque un profeta tiene que estar seguro de lo que está diciendo. Porque a mí me parece, en un equipo así de profeta, que alguien ganó, a mí me parece, yo presiento, yo siento. No, yo siento nada. Acá es Dios dice. Porque si es por sentimiento, entonces profetizamos todo lo que sentimos. Y el espíritu jezabélico entra en esos movimientos proféticos. Entonces, el profeta tiene que tener la seguridad de lo que está hablando, pero también tiene que estar dispuesto a que alguien levante la mano y juzgue la palabra que él está diciendo. Sea entendible, pese la palabra profética antes de soltarla o recibirla. Entonces usted tiene que pesar la palabra cuando se suelta, y usted tiene que pesar la palabra para recibirla y para hablarla. Amén. Deje juzgar su profecía, como así también usted puede juzgar la profecía que recibe. Sujete el alma al gobierno del Espíritu. Es necesario esto para que no hayan profecías que son almáticas. La mayoría de las profecías almáticas siempre terminan en confusión o terminan mal, porque alguien fue de su buena intención a entregar una palabra y el otro no recibió nada y dijo, no, este me está mintiendo, y ya se generó una rivalidad entre el que quiso profetizar y el otro que no recibió la palabra. Entonces usted sujete el alma para lo que hable sea el Espíritu. Mayormente esto sucede cuando usted y yo podemos ministrar o profetizar sobre familiares. Si yo no tengo gobierno sobre mi alma, siempre voy a tener una palabra emocional para mi familia. Pero cuando tengo gobierno sobre mi alma, es el Espíritu de Dios el que habla. Yo puedo ver que mi hermano, mi pariente quizás está en pecado, pero si la palabra de Dios que se suelta no tiene nada que ver con el pecado, sino con el llamamiento, el don, el ministerio, entonces yo tengo que profetizar por el Espíritu y no por lo que mi alma conoce. Amén. Hay gente que cierra la profecía solo porque su alma conoce. No, ¿qué le voy a soltar esta palabra si está viviendo en pecado? Usted no es juez de lo que Dios quiere hablar. Amén. Ay, santo. Bueno, ya terminó, Evite controlar la voluntad humana con palabras proféticas. Toda palabra que controla la voluntad humana, toda palabra profética que controla, que trae control, ejerce manipulación en la voluntad humana, no es de Dios. Dios puede hablar, pero siempre el hombre terminará decidiendo. Dios no va a empujar ni a obligar. Dios no va a arrastrar. Dios no va a avergonzar públicamente. Dios tiene tratos. La vergüenza pública es la consecuencia de un montón de tratos de Dios. Ahora, Dios mismo es el que establece la restauración. Dios mismo es el que establece la gracia. No profetice sobre sentimientos de pareja. Esa siempre se las dije, porque esa es la que más usa Jezabel para atar parejas, para atar matrimonios. Miren, si usted va a ministrar y va a orar, por favor, trate de ver que hay cosas que son individuales. Por más que las parejas estén viviendo juntos, sí, posiblemente sean novios que se aman mucho, o posiblemente sean gente que están juntada y se están viviendo hace mucho tiempo. Cuando no hay una legalidad espiritual llamada matrimonio o casamiento, usted necesariamente tiene que ministrar individualmente. ¿Sabe por qué? Porque si yo voy a ministrar una pareja de novios y le suelto la misma palabra a los dos, yo como profeta estoy atando a dos personas que no están juntos, no están casados. No profetice sobre parejas de novios. Separe a los noviecitos y profetícele a uno por un lado y al otro por el otro. No ate parejas con su profecía. Amén. Porque eso es jezabélico. ¿Se pueden bendecir los novios? Claro que sí.
pero no tiene que ver con profetizar sobre novios. Yo he bendecido parejas de novios, pero les digo, no esperen que yo suelte una palabra hasta que ustedes no se casen. Amén. Bueno, evite controlar la voluntad humana, no profetice sobre sentimientos de pareja, no profetice sobre ser beneficiados en ofrendas y en demandas, porque eso es de Balaam, eso es de Jezabel. Yo no puedo profetizar, siento que hay un focus azul que me lo llevo porque me lo van a ofrendar. Y ya esa manipulación, el que tiene el focus dice: te reprendo, Satanás. Porque, mire, yo se lo hago risueño a usted, pero no sabe en cuántos lugares pasa. Yo siento que hoy me van a dar, no sé qué es que vio algo que se le ocurrió. Entonces, no profetice sobre los beneficios, sobre ser beneficiado con ofrendas y en las demandas de la profecía. No profetice sobre los resultados de problemas legales. Miren, la profecía sobre un problema legal no depende precisamente de la palabra profética, depende de los jueces que las lleven a cabo. Y a veces los jueces están tan corruptos que puede haber mucha buena profecía, pero Satanás puede usar esos jueces para que no se cumpla la profecía y para que lo que salga como un dictado de justicia salga totalmente contrario a lo que se profetizó. Entonces ahí no depende de la profecía que se soltó. Sí, Dios puede hablar de que Él tiene la autoridad y el poder de romper aún las fuerzas legales para beneficiar a sus hijos, pero no en pronosticar las cosas que vienen. ¿Se entiende lo que quise decir o no? ¿Sí? ¿Todos me entendieron? Entonces no conviene profetizar sobre los resultados, más bien conviene pedirle a Dios que Dios intervenga. Amén. Una cosa es que yo le pida: Señor, mueve tu mano, por favor, fíjate el corazón de los jueces, tu hijo, hace justicia. O sea, le estoy pidiendo que Él intervenga, pero no estoy estableciendo un resultado. ¿Se entiende? Bien. Ordene su casa. El orden de la casa en el sacerdocio es fundamental para tener cubierta nuestra vida sobre el espíritu jezabélico. Mientras no haya orden sacerdotal en nuestra casa, el espíritu jezabélico tendrá puertas abiertas para moverse. Siempre ha sido así. Entonces, siempre el consejo de Pablo a los ministros es que el diaconado es excelentemente bueno, pero necesariamente el obispo tiene que tener su casa, el ministro tiene que tener su casa en orden. No apoye nada que no esté seguro de respaldar. Si usted va a declarar una palabra, usted mismo tiene que estar seguro de que es de Dios, porque usted es el que va a dar la cara y el que va a tener que respaldar lo que dijo. No sea controlador, no sea controlado. Un controlador es una puerta abierta a Jezabel. Un controlado es una capa que le da el anillo a Jezabel. No haga ni respalde oraciones hechiceras. Las oraciones hechiceras tienen que ver con oraciones que mueven la voluntad de la gente, que de hecho vienen de la vieja escuela. Y mire, yo sigo aprendiendo con esto, porque no va a creer usted que, ¿cómo sabe? No, seguimos aprendiendo. Pero una oración hechicera tiene que ver con mover la voluntad. Por ejemplo, se me fue Mari de la congregación, entonces yo levanto un equipo de intercesión y le digo: vamos, intercesores, a orar para que Mari vuelva. Mire, eso va en contra de la voluntad. Si ella no quiere volver, no va a volver y punto, ¿verdad? Pero sí puedo orar que Dios trabaje en su corazón, que le dé, le consuele, que haga y que sane y todo lo demás. Pero no tiene que ver con esas oraciones de que, Señor, que se vuelva arrastrando, que vuelva pidiendo perdón, Padre, que le pase algo a sus hijos. Yo he escuchado oraciones: Padre, toca a sus hijos para que vengan con enfermedades, con accidentes. Señor, toca a esos hijos. Gente que está maldiciendo. Esas son oraciones hechiceras. Y aunque usted no crea, a veces son tan sutiles como decir: Señor, te pido que trates con la vida de la persona para que entienda. Si Dios tiene que tratar, que trate Dios. Usted no le pida nada, porque eso es hechicero. Suéltelo a las manos del Señor, y que si Dios quiere tratar, trate.
Amén. Bueno, busque santidad continuamente, busque perdón continuamente, la gracia de nuestro Señor. No destruya, no divida, no profetice con profecías premeditadas, no use información intelectual o mental para sorprender a la audiencia, porque eso no tiene nada que ver con Dios. Dios puede soltar una palabra sencilla y poderosa a todo un discurso que al final dijeron, ¿qué dijo? Bueno, no hable de sí mismo. Es necesario a veces poner los ejemplos de las experiencias que hemos vivido. Pero si yo levanto un trono de mí mismo, no está bien. Yo puedo hablarles a ustedes que a mí me pasó esto y Dios me enseñó esto. Hasta ahí está bien. Pero si yo me pongo como modelo y no pongo como modelo a Cristo, entonces eso es jezabélico. Porque finalmente me falta muy poco, porque me muestro tan bueno que me falta muy poco para decir, bueno, ahora adórenme. Soy tan grosso. Entonces hay gente que llega al límite de eso. Hablan tanto de sí mismos que finalmente lo único que le falta es que pedir que lo adoren. Entonces trate usted durante una profecía de no hablar de usted mismo. Amén. No avergüence en público. Y si va a denunciar un espíritu, hágalo con sabiduría. Amén. Ya hablamos estos días de poder acercarnos a las personas. Todo lo que se hace público mayormente tiene una finalidad de avergonzar, y eso no es bueno. En cuanto a lo que es denuncia, las denuncias públicas no son buenas porque dañan, lastiman. Entonces, si usted tiene una denuncia para hacer, busque la sabiduría para acercarse a la persona y hablar las cosas. Amén. Ok, hacemos el break y seguimos.